se ve. Se ve, Nada más si puedes por ahí silenciar los micros y listo, Jimmy. Muchas gracias. ok, muy bien. Bueno, bueno, entonces les estaba comentando, vamos a empezar, vamos a tratar de ver este tema un poquito más amable, más amigable, para que tengan ustedes unas ideas y además que juntos podamos reflexionar acerca, pues, de la importancia de esta herramienta en nuestra especialidad, ¿sí? Primero que nada, este, nuestro objetivo va a ser ver los aspectos descriptivos, ¿sí? De esta charla referente a que vamos a ver todo lo que es topografía y funcionalidad de la vía aérea, ¿sí? La vía aérea realmente vamos a dividirla en dos partes, la superior y la inferior. Para fines prácticos y fines de tiempo, vamos a ver únicamente la parte superior que va a abarcar desde la nariz, la boca, faringe y la laringe, ¿sí? Este, Primero que nada, la nariz, la función pues más importante pues es la limpieza, la modificación, el calentamiento del aire, como ya sabemos todos, y pues obviamente su carácter sensorial, ¿sí? Listo. Eh, lo que es la cavidad nasal va a estar constituida por una especie de túnel. Este túnel va a estar constituido por un orificio anterior, uno posterior, el techo, el piso y las paredes laterales, ¿sí? Estas delimitaciones, sobre todo en la porción anterior, aquí donde está mi cursor, está delimitado precisamente por los huesos nasales y las apófisis ascendentes del maxilar, ¿sí? Esto es básico porque pues obviamente cuando nosotros tenemos en ciertas circunstancias, por ejemplo, fracturas de cráneo, etcétera, vamos a entender por qué incluso cuando nosotros utilizamos desde una preoxigenación o el uso de la mascarilla en facial, o sea, pegando nuestra mascarilla, vamos a tener que tener mucho cuidado e incluso en situaciones en donde incluso la colocación de una sonda nasogástrica, la colocación de un tubo nasotraqueal, tenemos que tener en cuenta estos antecedentes para evitar complicaciones. El orificio posterior, lo más importante del orificio posterior de la nariz es la apófisis, perdón, el cuerpo del esfenoides. Este cuerpo del esfenoides va a tener contenido la silla turca y por lo tanto, por consiguiente, a la hipófisis. Y esto es importante Recording in progress. porque obviamente cuando nosotros estamos trabajando en un paciente, cuando hacemos una intubación nasotraqueal, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a tener cierta dirección para colocar nuestro tubo y por lo tanto podemos lesionar a este nivel y por lo tanto, pues tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a verlo un poquito más adelante. El techo del túnel, como muestra el cursor, está constituido desde adelante hacia atrás por los huesos de la nariz, los huesos propios de la nariz, la lámina cribosa y el etmoides y el cuerpo del esfenoides. El cuerpo del esfenoides es esta parte, como habíamos comentado, constituye la porción del orificio posterior de este túnel, ¿sí? Entonces, a este nivel, cuando nosotros metemos nuestro tubo en esta dirección, tenemos que hacerlo de manera que no choque contra el cuerpo del esfenoides. Por eso la dirección de nuestro tubo, incluso de una sonda nasogástrica, debe ser en dirección posterior, pero hacia abajo, ¿sí? La lámina cribosa, pues está atravesando, es atravesada por los nervios olfatorios y por eso es la comunicación que se hace del exterior, pues con el endocráneo, ¿sí? Eso es muy importante porque incluso cuando nosotros en ciertas técnicas anestésicas en donde vamos a utilizar, o sea, el paciente más bien tiene que estar despierto por alguna situación, pues obviamente vamos a utilizar ciertos aditamentos tópicos y a este nivel es una forma ideal de abordar precisamente para que se bloquee el sistema nervioso también, ¿sí? A nivel olfatorio. El suelo tiene dos tercios anteriores por la apófisis palatina maxilar y el tercio posterior de la apófisis horizontal del palatino. Eso es lo más importante en cuestión del piso de la nariz, ¿sí?
Los cornetes, esto es algo que a veces tiene un poco de confusión. Las paredes laterales, ¿sí? Como está en la imagen de la derecha, donde está el cursor, vienen de la parte exterior hacia medial, ¿sí? Y esta posición de los cornetes es muy importante al momento de hacer nuestra colocación de nuestros tubos nasotraqueales, ¿sí? Las paredes laterales tienen tres proyecciones óseas que son, pues ya ustedes han escuchado, la superior, medio e inferior. Cuando nosotros introducimos nuestros tubos, o sea, involucra primero al cornete inferior, ¿sí? Entramos por el cornete inferior. Precisamente en los accidentes, en traumatismo craneoencefálico, etcétera, hay veces que nosotros, pues obviamente desconocemos si realmente el paciente, que aunque esté despierto, aunque esté consciente, no tenemos todos los estudios precisamente completos y podemos omitir pues estas fracturas a este nivel y podemos hacer pues ciertas introducciones desde las ondas nasogástricas e incluso pues pacientes en los que tienen, por ejemplo, lesiones a nivel de la mandíbula y todo, en donde optan por una intubación nasotraqueal. ¿Sí? Pacientes con las tumoraciones, por ejemplo, a nivel de lengua, a nivel de encía, etcétera, pues también puede ser un tipo de paciente en el que se necesite una intubación nasotraqueal y necesitamos pues obviamente contar con con técnicas en donde podamos discernir si la permeabilidad de la fosa nasal es la correcta. Por ejemplo, usando tomografías, utilizando las panorámicas de los senos paranasales, nos van a orientar sobre qué fosa nasal es más permeable, si tiene pues obviamente una amplitud como para que nosotros podamos utilizar el tubo sin problemas a ese nivel. La cavidad nasal, pues realmente no es un canal recto, ¿sí? El meato inferior, como habíamos comentado, es el sitio seguro. La lámina cribosa es frágil. El esfenoides, que ya dijimos que constituye la zona posterior de la cavidad nasal, es una zona vital y que incluso, como veremos más adelante en cuestión de la irrigación, es importante cuando hay epistaxis. Entonces, estos son los sitios importantes o las estructuras anatómicas que debemos tener en cuenta. Ahora, cuando realizamos la técnica, esto es aplicación ya de la anatomía en anestesia, el trayecto correcto que debemos de tener con nuestro tubo para que ustedes estén teniéndose una idea básica, ¿sí? Hay dos trayectos, uno seguro y el peligroso, ¿sí? Aquí lo puse como peligroso porque precisamente el seguro, ya habíamos comentado, es dirigir precisamente eh, este tubo, ¿sí? De manera hacia posterior e inferior, es decir, hacia la nasofaringe. ¿Para qué? Para poder evitar precisamente el cuerpo del esfenoides, que a pesar de que es infrecuente que se pueda lesionar, pues no queremos precisamente hacer una complicación. Y el trayecto peligroso, pues obviamente es cuando lo hacemos superior y hemos visto incluso a veces que cuando hasta se le coloca una sonda nasogástrica a un paciente, se le coloca o el equipo de enfermería se le está colocando y se lo está dirigiendo hacia arriba y el paciente empieza a tener un sangrerío ahí por la nariz muy frecuente, ¿sí? En la imagen de la derecha, si primero que nada están intubando es una intubación nasotraqueal a nivel de la fosa nasal derecha. En la imagen que está más hacia la derecha, ven aquí que está el tabique, ¿sí? El cornete inferior, que es por donde nosotros entramos, cornete medio y el superior. Pero fíjense cómo está el bisel, cómo está la punta del tubo nasotraqueal. La punta del tubo, o sea, el bisel debe estar perdón, debe ser contrario a los cornetes, de tal manera que si la punta estuviera al revés, pudiera arrancar los cornetes y entonces estas estructuras pues pueden irse para, ¿de acuerdo? Y obviamente el traumatismo a nivel de la cavidad nasal sería mucho mayor, la epistaxis obviamente sería mucho mayor y entonces
complicaciones empiezan a suscitarse. Esta irrigación importante, pues precisamente el aporte vascular de las fosas nasales lo da la arteria esfenopalatina, que es lo que les comentaba. La área vascular de Kesselbach es propensa a sufrir hemorragias y que, pues, estas son ramas septales posteriores de las ramas etmoidales, pero esos son los dos puntos de irrigación más importantes a nivel de las fosas nasales. Bueno. ¿Cuál es el rol que juega el esfenoides? Como les había comentado, no quiero enfocarme mucho en esto, pero es muy importante para cuando estamos empezando nuestras intubaciones nasotraqueales, ¿sí? Porque es una de las intubaciones que suele ser un poquito más amigable con los Rs, Rs1, ¿sí? O los Rs que están empezando. ¿Por qué? Porque nos va a dirigir un poquito más directo hacia la epiglotis y, por lo tanto, hacia la vía aérea. Entonces, suele ser una de las técnicas anestésicas de intubación que suelen ser de inicio, bueno, sobre todo en residencias donde existe la cirugía maxilofacial. Este suele ser una de las técnicas más comunes y por lo tanto, pues es importante que ustedes también sepan esto, ¿no? Como les comentaba, está cerca del seno esfenoidal, la silla turca y pues la carótida, ¿sí? Y la lesión, como les vuelvo a repetir, aunque es rara, pero puede existir, se ocasiona epistaxis severa, lesión de los senos esfenoidales y el daño vascular catastrófico, ¿sí? ¿Cuáles son las perlas que debemos de tener en cuenta en una intubación nasotraqueal? Es pedir al paciente, si está despierto, ¿sí? Que respire por la nariz, es decir, le vamos a decir que tape una fosa nasal y respire de manera profunda y fuerte por una narina y luego del lado contrario, de tal manera que él identifique cuál es la fosa que se encuentra más permeable o por la cual respira mejor. Y esa es la que vamos a seleccionar para colocar nuestro tubo a ese nivel, o sea, en esa fosa, ¿sí? Se puede hacer calibraciones o más bien dilataciones con sonda Foley de manera progresiva, ¿sí? Para que la entrada de nuestro tubo, que es obviamente de PVC, ¿sí? Pues obviamente pues pueda ayudar a la entrada que sea un poquito menos traumática, ¿sí? La técnica, como les había comentado, que la punta del bisel esté contraria hacia los cornetes. El avance del tubo, como habíamos comentado igual, que tiene que ser hacia abajo y paralelo al piso de la nariz. El uso de vasoconstrictores, pues es demasiado importante porque pues obviamente va a ayudar a disminuir ese sangrado y pues obviamente la selección del lado más permeable. Idealmente aquí lo puse como quinto punto, porque en dado caso de que tengamos oportunidad en una situación en pacientes programados, en donde tengamos radiografías panorámicas de senos paranasales o incluso en pacientes en donde tienen una tumoración a nivel de la cavidad oral y necesitemos, por ejemplo, una intubación nasal o una cirugía de maxilofacial a nivel de la mandíbula o de los maxilares en donde necesitemos una intubación nasotraqueal, pues obviamente vamos a tener un archivo de varios estudios como la resonancia, tomografía, que nos van a orientar precisamente a cuál es el mejor lado para colocar nuestro tubo. Pasando ahora a la parte de inervación de la vía aérea superior, básicamente está conformado por tres ¿Vas a nervios cambiar tono? No. que nos ayudan precisamente a que cuando en anestesia utilicemos el abordaje, ya sea para los bloqueos, pues nos van a ayudar a mejorar mucho la manipulación de la vía aérea. Y son el nasofaringio, perdón, el trigémino, el glosofaringio y el vago, ¿sí? El trigémino va a inervar toda la parte de la nasofaringe, el glosofaringio, ¿sí? Va a inervar toda la parte de la orofaringe, ¿sí? Y el nervio vago, ¿sí? Va a inervar toda la parte de la laringofaringe, ¿sí? No voy a ahondar mucho en ramas, pero sí es importante, por ejemplo, cuando nosotros tenemos las partes iniciando por los dos tercios anteriores de las fosas nasales, están inervadas por el etmoidal anterior
Y el tercio medio, ¿sí? Aquí esa es la parte de la lámina cribosa que les había comentado que el nervio olfatorio pues, conecta con el endocráneo, ¿sí? El tercio medio y posterior, ¿sí? Está inervado por el ganglio pterigopalatino. Estas porciones son importantes puesto que en cuestión de la aplicación anestésica del conocimiento de esta parte anatómica es el hecho de que en su momento cuando necesitemos intubar a un paciente vía nasal, pero con el paciente despierto, ¿sí? Es decir, voy a poner un ejemplo. El paciente tiene una fractura a nivel de la mandíbula, ¿sí? Y el paciente pues está programado, o sea, porque el paciente no está inestable, simplemente va a ser una reducción o van a hacer un reacomodo a este nivel. Entonces, pero el paciente, digámosle que tiene predictores de Vieri difícil, probablemente tenga cuello corto o que tenga una obesidad mórbida, en características que nos van a hacer pensar que el paciente bajo inducción anestésica o con fármacos puede haber problemas para la manipulación de la vía aérea, ¿sí? Pero el paciente no puede ser intubado a nivel vía oral porque pues obviamente ahí es donde va a trabajar el quirúrgico, ¿sí? Entonces, como necesita hacer un abordaje a nivel nasal, es por eso que ese paciente se decide que se requiere una intubación con el paciente en vigilia, ¿sí? Despierto. Entonces, cuando se presenta esta situación es que se utiliza precisamente el bloqueo a nivel de este ganglio, que es el ganglio pterigopalatino, que más o menos más adelante, en diapositivas más adelante, les voy a mostrar cómo hay unos hisopos, ¿sí? Que llegan hasta este nivel y son colocados de manera técnica, ¿sí? En dos posiciones para que pueda alcanzar a este nivel, ¿sí? Y luego entonces el paso de un tubo nasotraqueal, ¿sí? En paciente despierto, utilizando esta técnica previamente, va a evitar que el paciente tenga una situación de estimulación, de dolor, etcétera, y pueda tolerar el paso del tubo sin problemas. El nervio trigémino, pues aquí en la imagen de la izquierda, pues nada más para recordar que tiene sus tres ramas principales, ¿no? La oftálmica, la maxilar, la mandibular, ¿sí? Y van a tener la inervación de la nasofaringe, tanto sensitiva como motora, tanto por su rama oftálmica como la maxilar. La activación de este nervio trigémino es lo que ocasiona el dolor, la molestia al pasar los tubos nasales, el reflejo de estornudo, respuesta simpática importante si se hace sin anestesia, ¿sí? El abordaje nasal de la vía aérea en paciente despierto es una de las indicaciones. Aquí está el hisopo que les estaba yo comentando. Vea cómo en esta imagen llega hasta como cuando nos hacían las técnicas para el COVID, ¿sí? Pues lo mismo. De esta manera, aquí de manera más profunda con anestésico tópico va a llegar hacia el ganglio pterigopalatino. Independientemente de eso, se va a utilizar vasoconstrictores y anestesia tópica nasal para que esto obviamente pues pueda tolerarlo el paciente, ¿sí? Ahora bien, el bloqueo glosofaringio, la inervación nasofaringea, tanto sensitiva como motora, ¿sí? Está dado por este nervio, ¿sí? Y realmente el glosofaringio, que ya dijimos que está un poquito más abajo, inerva todas esas estructuras, desde la base de la lengua, las amígdalas, pilares posteriores, orofaringe, cara posterior del epiglotis, ¿sí? Ahora bien, en este tipo de nervio y su aplicación en anestesia, ¿cuál va a ser? El glosofaringio, pues ya dijimos que el mismo paciente, un paciente obeso, un paciente que tiene un cuello corto, un paciente que tiene a lo mejor pues algún antecedente en donde ya haya sido intervenido de manera previa por alguna cirugía y que le comentaron que era una vía aérea difícil, no sé, en donde esos antecedentes me van a indicar que el paciente tiene que ser intubado de manera despierta, pero no tiene ninguna indicación para hacer intubación nasotraqueal, es decir, la cirugía es una
colecistectomía laparoscópica, ¿sí? Este procedimiento puede ser bajo anestesia general con el paciente con intubación a nivel de la tráquea, es decir, vía orotraqueal, ¿sí? Luego entonces, este tipo de paciente en donde sabemos que tiene antecedentes previos de una intubación difícil, donde además es un paciente obeso, donde además o tiene rigidez de las cervicales, etcétera, factores predictores de vida difícil. Entonces, donde nosotros vamos a indagar y vamos a decir, bueno, entonces vamos a dormir, perdón, vamos a anestesiar al paciente a nivel del glosofaringio para bloquearlo y vamos a bloquear precisamente todas esas estructuras. Al bloquear todas esas estructuras, el paso de nuestro tubo al realizar una laringoscopía o videolaringoscopía, pues obviamente va a permitir que el paciente no tenga ninguna activación de este nervio en particular, ¿sí? Y lo puede tolerar sin ningún problema. Aquí está, digo, no es el fin de la plática, pero aquí nada más muestro una imagen donde vamos a estar pues bloqueando el nervio glosofaringio porque la activación habitual de este nervio es el reflejo nauseoso intenso y por lo tanto, pues, ¿quién no le ha pasado que cuando estás con un vómito, ¿sí? El paciente se le dispara la presión y hay taquicardia, ¿no? Luego, pues obviamente es parte de la función del nervio glosofaringio. Por eso este tipo de bloqueos se utilizan de manera habitual, sobre todo en la fibrobroncoscopía con el paciente despierto. Actualmente se puede hacer una videolaringoscopía o laringoscopía con el paciente despierto, pero se tiene que hacer un bloqueo del glosofaringio de manera bilateral. Pues los bloqueos más usados en anestesia son, como les había yo comentado, el bloqueo del glosofaringio, el bloqueo del nervio laringio superior, que vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos a nivel en el nervio vago, bloqueo transtraqueal, ¿sí? Nebulizaciones de lidocaína al 4% y el spray as you go con el fibrobroncoscopio, que son técnicas pues avanzadas con el que el paciente se encuentra despierto, pero vamos a estar bloqueando estos niveles para que el paciente pueda tolerar la colocación de nuestros tubos, ¿sí? La faringe, pasando un poquito más abajo, vamos a ir ahora con la faringe, es un tubo de 12 a 15 centímetros que se extiende de la base del cráneo a nivel de la vértebra cervical número 6, ¿sí? Lo importante de la faringe es los músculos constrictores que tiene la faringe, que son encimados, desde el superior, el medio y el último que es el inferior. Ahora bien, el músculo cricofaringio que actúa como esfínter esofágico superior, ese es el que es de vital importancia, por el que vamos a tener ciertas técnicas como ya habrán, me imagino que habrán escuchado en alguna ocasión, que son las maniobras o técnicas de Selig, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante estos músculos cricofaringios? ¿Sí? El cricoides, ¿sí? Cricofaringio, une la faringe con el cartílago cricoides. El cricoides es parte de los cartílagos impares que conforman la laringe y el cricoides precisamente está unido a la faringe y por A ver, eso chécale si van a traigo aquí dinero entender también, para la darles un... aplicación de esta técnica a nivel del cricoides Oh, precisamente va a ayudar a la regurgitación en ciertos pacientes, ¿sí? Hola, señorita, perdón, discúlpeme. Gracias, gracias. señorita, que Dios la bendiga mucho. La Gracias. faringe comunica anteriormente con la nariz, boca, laringe, lo que permite dividirla en tres segmentos, la nasofaringe, la orofaringe y la laricofaringe, ¿sí? Ah, tuya. Empezando primero con la laringe, ¿sí? Vamos a empezar con laringe, segundo tramo de la vía respiratoria, es el órgano de la fonación. En los adultos, pues se encuentra a nivel de C3 a 6, ¿sí? Y
en los niños van a estar escuchando que se encuentran en un nivel más alto o que la laringe se encuentra alta. Y esto es alto, ¿por qué? Porque se encuentra a nivel del odontoides y el cuerpo del axis, ¿sí? Y va descendiendo conforme va avanzando la edad hasta que se coloca a nivel de C3, C6, ¿sí? Las relaciones principales que tiene la laringe son con la vena yugular, la arteria carótida, la tiroides y el vago, ¿sí? No manches, es de las 2 de la tarde a las 9 de la noche. ¿Qué La cosa? laringe tiene De, las funciones de de, conducción de aérea, protección de las vías De las respiratorias, 2 de la tarde a Muy las 9 de bien. la noche, pues ¿qué van a hacer en ¿sí? tanto tiempo? Y como les Mira, decía, dice ahí, aquí los 2 p.m. cartílagos, y ¿sí? start the party. O Van sea, a comienza ser la los 3 3 p.m. impares comida, y los 5 p.m. 6 karaoke, pares, ¿sí? 6 p.m. Impares, epiglotis, la tiroides y el cricoides. Y entre los pares se encuentran los aritenoides, corniculados y los cuneiformes, ¿sí? Las cavidades van a ser 3, desde el vestíbulo, no sé si ven en la imagen, alcanzan a ver esta estructura, ¿sí? Esa es la parte del vestíbulo, ¿sí? Luego la parte media, que viene a ser la glotis, donde se encuentran los pliegues bucales, ¿sí? O rima glótica, y la parte infraglótica, que es inmediatamente por debajo de las cuerdas bucales, ¿sí? La irrigación normalmente está dada por las arterias laringeas superiores e inferiores, que son ramas de las tiroideas, que vamos a ver un poquito más adelante, y la inervación, la principal, pues está dada por el nervio vago, con sus ramas del nervio laringeo superior e inferior. Bueno, empezando con la epiglotis, yo creo que esta es una de las estructuras anatómicas de la laringe que son las más importantes y que obviamente el anestesiólogo pues es de las primeras que tenemos que saber identificar. Se encuentra por detrás y por debajo de la lengua, ¿sí? Y es una forma ovalada que recuerda una raqueta o una hojita. Se encuentra unida al hueso yoides, que es el que está aquí arriba, el cartílago tiroides, ¿sí? Y está en la parte posterior, que es esta, la epiglotis, se une la epiglotis a través de este ligamento. Este ligamento une con el yoides y es considerado el ligamento más importante al momento de la laringoscopía, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a colocar nuestra punta de nuestra laringoscopía, perdón, punta de nuestro laringoscopio a este nivel que va a ser la vallécula, ¿sí? Entonces, al traccionar, ese ligamento va a levantar precisamente la epiglotis para que nosotros podamos entrar a través del orificio glótico, ¿sí? Entonces, este ligamento siempre, bueno, en sus exámenes próximamente va a ser de mayor importancia, ¿sí? Y suele ser frecuente, el ligamento io de yoides epiglótico. El ligamento ioepiglótico es de los de mayor importancia para el lifting o levantamiento del epiglotis al momento de una laringoscopia. Y también se encuentra unido a este cartílago epiglótico con el cartílago tiroides. Voy a volver a repetir este video. El cartílago tiroides, vuelvo a repetir, es esta parte, ¿sí? Y en la parte de aquí, como ya habíamos dicho, también se une la epiglotis con el cartílago tiroides, ¿sí? Esta puntita que está aquí, esta, ¿sí? Se une con la parte posterior de este escudo considerado tiroides, esto, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, en cuestión de los pliegues mucosos que se forman ya a nivel de la epiglotis, se van a encontrar un pliegue glosoepiglótico medial, que es la que de la punta de la derecha tenemos en amarillo, la de en medio es el pliegue glosoepiglótico medial, ¿sí? El pliegue glosoepiglótico medial contiene el ligamento ioepiglótico, que es el que les comentaba, ¿sí? Y los pliegues glosoepiglóticos, acuérdense que, como dijimos, la epiglotis se encuentra detrás de la lengua. Entonces, los pliegues glosoepiglóticos laterales se encuentran hacia los lados, pues, obviamente, ¿sí? Ahora, esos espacios que tienen las cruces en negro son las valléculas. Todo el mundo piensa que la vallécula es una y no, son estos espacios, ¿sí? Le decimos vallécula al conjunto, pero realmente son los dos espacios que tenemos, ¿sí? Entonces, aquí es donde se colocan normalmente la
punta del laringoscopio para que nosotros podamos hacer la tracción y entonces se pueda levantar esta epiglotis y podamos observar esta región donde dice la G, son las cuerdas vocales, ¿sí? La aplicación en anestesia del conocimiento de la epiglotis es el hecho de que en pacientes pediátricos hay ciertas características muy diferentes y que podemos toparnos, como es, por ejemplo, la epiglotis en omega, ¿sí? Que es una epiglotis que incluso en pacientes con laringomalacia, en pacientes pediátricos en específico, en donde, pues ya sabemos, es un cartílago, pero imagínense, no sé si logran como que observar qué tan delicado se ve precisamente este cartílago, ¿sí? Que se encuentra completamente, pues, en U, ¿sí? Incluso está más cerrado que esta parte, ¿no? Entonces, son pacientes que suelen ser difíciles de intubar precisamente por esta manipulación. Y es precisamente esto, el conocimiento de que los pacientes pediátricos suelen tener, no de manera frecuente, pero sí la pueden tener este tipo de epiglotis. Es por eso que se cambia el tipo de pala que nosotros utilizamos cuando manejamos la vía aérea de un paciente pediátrico hacia un estilo diferente. Por ejemplo, de manera habitual son las hojas en curvas y cuando son pacientes pediátricos podemos utilizar sobre todo a nivel neonatal, ¿sí? Podemos utilizar las hojas rectas, precisamente porque esos pacientes suelen tener estas características a nivel del epiglotis. En, en esta imagen que está en medio, tiene unas flechas hacia adentro, es un espasmo, ¿sí? Y pues obviamente pues es un reconocimiento que vamos a tener nosotros al momento de hacer una laringoscopía. Aunque es infrecuente, las epiglotitis pueden verse como esta imagen radiográfica de manera lateral del cuello y que es el signo del pulgar. Este grosor, que se ve en esta imagen con las flechas roja y amarilla, es un signo característico de una epiglotitis, ¿sí? Bueno, pasando al cartílago tiroides, el segundo cartílago impar de la laringe es conocido como un escudo, como un libro abierto, que es la conocida, las dos láminas que se unifican aquí en una imagen desde arriba. Se unen estas dos láminas para unirse en la línea media y formar la prominencia laringia, ¿sí? Que es más pronunciada, pues, en hombres, ¿no? Y los cuernos o astas superiores e inferiores de cada lámina, ¿no? Esta parte superior y esta parte inferior que nos van a ser de mucha utilidad al momento de realizar nuestros ultrasonidos para hacer un abordaje a estos niveles, ¿sí? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es o cuál es la de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta con el tiroides, con el cartílago tiroides? Es la unificación hacia arriba con el yoides y hacia abajo con el cricoides. Este cartílago, ¿sí? Donde está mi cursor hacia arriba, está comunicado con el yoides y este tejido que se encuentra en medio es lo que nosotros consideramos o que se denomina como membrana tiroidea, ¿sí? Un tip para que no se les olvide, porque luego podemos a veces confundir membrana tiroidea y la membrana cricotiroidea, ¿sí? El cricoides está abajo, el tiroides está arriba, ¿sí? Cuando nosotros estemos tratando de recordar, digo, ya luego se les va a recordar muy fácil, pero los nombres son de abajo hasta arriba, es decir, la membrana que se encuentra entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, ¿sí? Se llama membrana cricotiroidea, ¿sí? Es decir, va de abajo hacia arriba, con la primera estructura con el nombre de abajo y luego con la estructura de arriba. Y la membrana que está arriba es tiroidea, ¿sí? Digo, es un tip nada más para que ustedes estén más familiarizados, ¿sí? Porque de las dos son importantes, sin embargo, una es para situaciones probablemente un poquito más electivas, como la membrana tiroidea, y la membrana cricotiroidea es para situaciones incluso sí electivas, pero sobre todo de emergencia, ¿sí?
que vamos a ver, que son los accesos, perdón, a nivel de cuello, ¿sí? Bueno, la importancia de esta membrana tiroidoidea es que está perforada tanto por vasos importantes como son las tiroideas superiores que van a otorgar a los nervios laringeos, van a estar acompañados, perdón, de los nervios laringeos, ¿sí? Precisamente, ¿se acuerdan que les comenté en la diapositiva anterior que el uso del ultrasonido, al nosotros hacer la palpación de nuestros cuernos superiores del cartílago tiroides, ahí cerca va a encontrarse la imagen característica de estos nervios que nosotros podemos realizar un bloqueo, ¿sí? Y la membrana tiroidoidea está perforada, perdón, ya comenté esto, y esa es la membrana cricotiroidea. La membrana tiroidoidea vendría a ser este espacio, ¿sí? Este es el cartílago tiroides, membrana tiroidea, ¿sí? Y esa es la membrana cricotiroidea, la que va del cartílago cricoides al cartílago tiroides. Esta aproximadamente es de 1 centímetro, ¿sí? Y esta es la que es más importante porque suele ser avascular, ¿sí? Y por lo tanto, a este nivel es donde nosotros tenemos que insertar en situaciones de emergencia, ¿sí? En donde el paciente no puede ser ventilado ni intubado, es donde nosotros vamos a abordar la vía aérea para un rescate a través del cuello. Em, Procediendo un poquito más abajo, como ya dijimos, el cartílago cricoides realmente es el único cartílago que es un anillo, es un cuerpo completamente cerrado, ¿sí? Entonces, así como este anillo de sello, que es como se le menciona en la literatura, el anillo de sello tiene una parte más gruesa y luego una parte posterior más delgada. De igual manera está el cartílago cricoides, ¿sí? De tal manera que cuando nosotros precisamente el board acá en las maniobras que les había comentado que el cartílago cricoides está unido a la faringe y que está a nivel precisamente del esfínter esofágico superior, pues es precisamente que en situaciones en donde el paciente va a estar con riesgos de broncoaspiración, por ejemplo, en una paciente que no tiene ayuno, que pues no sé, desayunó en su torta, lo que sea, y pues resultó que empieza contracciones de parto y además tiene un embarazo de término. ¿Sí? Entonces hay mayor compresión a nivel del estómago, tiene un ayuno incompleto, probablemente tiene un riesgo de broncoaspiración, entonces vamos a tener que utilizar una técnica en donde tenemos que aplicar una presión a este nivel precisamente para evitar. Obviamente junto con otras secuencias más de la técnica, ¿no? Que se denomina como secuencia rápida, que en su momento se da en otra clase, ¿sí? Pero realmente la importancia del cartílago cricoides es su cercanía y su relación con la faringe a nivel del esfínter esofágico superior. Su aplicación en anestesia en cuestión de volviendo a las membranas cricotiroidea, ¿sí? Pues es que nosotros tenemos que estar palpando, siempre tenemos que estar palpando a nuestros pacientes, ¿sí? Cuando ya empezamos a reconocerlo y la escotadura aquí en este nivel, ¿sí? Este es el cartílago este es el cartílago yoides, ¿sí? Aquí está la membrana tiroidea, ¿sí? El cartílago tiroides y esta parte que está aquí es la escotadura tiroidea, ¿sí? Eso es lo que normalmente solemos sentir cuando nosotros palpamos, ahí es donde está mi dedo precisamente en la imagen. Entonces, esa parte es la escotadura del tiroides. Normalmente, ¿sí? Es más difícil palparlo en las mujeres. En esos momentos, los que estén o los que tengan oportunidad, pálpense a nivel del cuello y van a sentir como hay un piquito, ¿sí? Ese piquito como una especie de hendidura, se le llama precisamente escotadura tiroidea, ¿sí? Y de esa escotadura tiroidea van a poder bajar a nivel de la línea media y van a
poder encontrar una zona de mayor hendidura. Esa es la zona de la membrana en cricotiroidea. Normalmente, por palpación, suele haber errores, sobre todo en pacientes obesos, pacientes embarazadas, etcétera. Sin embargo, el hecho de hacer muchas veces esta palpación en nuestros pacientes va a fortalecer un poquito el entrenamiento con las manos, el ojo, etcétera, para que ustedes puedan identificar. Obviamente, si cuentan con un ultrasonido, pues el hecho de conocer esto, marcar y luego confirmar o en su defecto buscarlo de manera inmediata con ultrasonido va a ayudarles muchísimo en situaciones en donde sospechen que el paciente puede complicarse o que es una vía aérea difícil con alto riesgo de complicarse durante el procedimiento de manipulación de la vía aérea. Aquí esta imagen me gustó porque precisamente en el momento de una inducción anestésica, probablemente la paciente es una paciente embarazada o que no tiene ayuno, etcétera, le están haciendo esta compresión de manera inmediata antes incluso de realizar la laringoscopía, y esto es muy importante. Por eso las diferencias, aquí en la imagen de la derecha puse dos diferentes técnicas que se utilizan y que normalmente debemos estar familiarizados nosotros como anestesiólogos, porque una cosa es maniobra de Selig y otra cosa es la maniobra de Burr. Y suele ser que en la residencia, como estudiantes, solemos confundirlo. Y luego, si el adscrito o su R superior les dice, oye, ayúdame con una maniobra de Burbo o ayúdame con un Selig, si no estamos familiarizados con la anatomía, nos vamos a perder. Y si no estamos familiarizados con tocar cuellos, definitivamente vamos a tener un grave error y podemos complicar las cosas. Los cartílagos aritenoides son los primeros pares de cartílagos que son los que conforman la laringe, ¿sí? Los aritenoides, ¿por qué son importantes? Son en formas triangulares y normalmente solemos verlos, aunque no francamente triangulares como tal, pero sí podemos observarlos y sabemos dónde están porque la unificación entre estos va a encontrarse la hendidura glótica, ¿sí? Es decir, si ustedes ven aquí, cuando ustedes ven en esta zona, ¿sí? Esta es la epiglotis. Esta es la epiglotis. Aquí a este nivel, esta parte es la parte de la hendidura interaritenoidea entre los aritenoides, ¿sí? Es decir, entre los aritenoides. Esa hendidura que se encuentra, esa hendidura que les comento, perdón, es importante precisamente en la colocación de los boogies, ¿sí? Y esto es porque en ciertos pacientes en donde contamos con vías aéreas difíciles, en donde necesitamos que sea una inducción en secuencia rápida y necesitamos utilizar este tipo de dispositivos, precisamente esta hendidura es lo que nos va a guiar para colocar la punta QD del boogie, que es la punta distal de este dispositivo, para que lo podamos colocar y luego encarrilar nuestro tubo de manera muchísimo más fácil, ¿sí? Entonces, los aritenoides precisamente sabemos que van a estar ahí porque la hendidura se encuentra a ese nivel. Para que sea un poquito más ilustrativo, aquí les estoy mostrando precisamente este video. Esto que estoy mostrando con el cursor, donde estará, es la epiglotis. Este es el boogie, el dispositivo, y se coloca a nivel de esta parte de la hendidura. Esto que está aquí, al principio decía A, de aritenoides, ¿sí? Es donde se desplaza el boogie y luego podemos encarrilar nuestro tubo. Lo voy a volver a repetir. Esto es el aritenoides, ¿sí? Y esta unificación, donde puse el circulito, es el pliegue interaritenoideo, donde se coloca el codito o la punta QD del dispositivo boogie y podemos desplazar nuestro tubo con facilidad. La musculatura de la laringe, como ya les había comentado, normalmente esta musculatura, la importancia es que el resto de los músculos intrínsecos de la laringe son constrictores de la laringe, ¿sí? Y solo uno, que es el cricotiroideo, es inervado solamente por uno. El resto está inervado por el nervio laringeo recurrente y todos están por el superior.
La vascularización proviene normalmente, como ya les había dicho, son de las laringias superiores, ¿sí? Y todas provienen de las laringias, provienen de la tiroidea, las tiroideas de la carótida, ¿sí? Eso es lo habitualmente más importante en cuestión de la vascularización. Me estoy yendo un poquito rápido, perdón, no sé si tengo tiempo, pero bueno, ya me lo terminamos. La inervación, ¿sí? La inervación de la laringe va a estar dada principalmente por el nervio vago. En la imagen de la derecha tenemos esta imagen donde está el nervio en color amarillo y se divide luego de manera ascendente hacia el callado de la aorta en color morado, ¿sí? Y arriba se desprende una raíz que es de color verde, ¿sí? Este es el nervio laringio superior, el verde, y el nervio laringio inferior o recurrente, que es el de color morado, ¿sí? Y estos van a ser completamente diferentes funciones y diferentes inervaciones. Y esto es porque el nervio laringio superior va a penetrar la parte de la membrana tiroidea, ¿sí? Por eso, no sé si recuerdan que habíamos comentado que con ultrasonido a nivel de los cuernos posteriores de la tiroides vamos a estar ubicando nuestro transductor a este nivel para que nosotros podamos luego bloquear a este nivel, ¿sí? Y el nervio laringio recurrente, pues obviamente va a inervar todos los músculos laringios, todo el resto de músculos laringios, que es importante precisamente para ciertas cirugías, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? El nervio laringio recurrente, me gusta esta imagen que les puse. La del lado derecho normalmente da la vuelta por debajo de la subclavia derecha y luego asciende. Y en el lado izquierdo va a darle la vuelta a través del callado de la aorta, por debajo del callado de la aorta y asciende, ¿sí? Y va a inervar, como les decía, toda la musculatura constrictora de la laringe, y la sensibilidad subglótica traqueal, ¿sí? ¿Por qué es importante? Eh, en pacientes en donde, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta este tipo de lesión nerviosa, y digo lesión nerviosa porque suelen ser cirugías en donde darle un llegue, digámoslo así, a uno de los nervios es en las tiroidectomías. Las tiroidectomías son unos procedimientos que, así como puede ser un procedimiento completamente rápido, puede ser un completo desastre, ¿sí? Entonces, el caso está en que si la tumoración o la situación involucró parte del nervio laringio recurrente que constituye a la afección de todos los nervios de todos los músculos, perdón, de la laringe, que como ya habíamos comentado, pues obviamente va a ocasionarse esa dificultad para la fonación, dificultad para incluso la respiración, porque esos músculos constrictores de la laringe son los que son encargados de la abducción y aducción de las cuerdas vocales. Y por lo tanto de la fonación, y por lo tanto va a haber microaspiraciones, puede haber dificultad para la respiración, e incluso el conocido o denominado estridor laringio es lo que se caracteriza en la lesión a este nivel, ¿sí? Y en específico, pues obviamente el conocimiento de este tipo de cirugías y el riesgo que puede tener este tipo de cirugías en este tipo de nervios es lo que nos hace llevar a que tengamos que hacer una planificación completamente diferente al resto de las demás cirugías para ese paciente. Entonces es muy importante conocer precisamente cuál es la diferencia entre el nervio laringio recurrente y el nervio laringio superior y para qué nos sirve cada uno de ellos y qué inerva cada uno de ellos para que nosotros podamos abordar la complicación que pueda presentarse. Perdón. En esta imagen, pues solamente me imagino que ya la habrán escuchado, que es lo que les estaba yo comentando, la palpación para utilizar la membrana cricotiroidea como un abordaje de acceso a cuello en situaciones de emergencia en donde el paciente no puede ser intubado y no puede ser ventilado. Entonces, este paciente donde tenemos que rescatarlo porque sigue desaturando en el quirófano, etcétera, pues tenemos que hacer un abordaje. Y obviamente necesitamos conocer anatomía, ¿sí? Para poder hacer esta técnica.
La tráquea, pues es una vaina visceral, realmente va a extenderse con anillos traqueales 2, 3 y 4, que se relacionan con el istmo de la glándula tiroides y con el resto del timo por debajo. Realmente, puede alcanzar en extensión o en hiperextensión para el acceso quirúrgico hasta 7 a 8 centímetros, ¿sí? Es un conducto semirrígido, aplanado en su parte posterior y rodeado por los anillos cartilaginosos, ¿sí? El diámetro permanece constante a todo lo largo de la luz traqueal, ¿sí? El esófago y la relación que tiene con la tráquea realmente es dirigida, o más bien, el esófago se encuentra más hacia la izquierda de la tráquea. Incluso lo podemos observar cuando realizamos ultrasonidos en los pacientes, en donde, e incluso cuando nosotros hacemos las técnicas, como les comentaba anteriormente, en pacientes con riesgos altos de broncoaspiración, la dirección que nosotros podemos realizar al hacer la manipulación es dirigida hacia el lado izquierdo, precisamente porque el esófago se encuentra hacia la izquierda de la tráquea. Su relación obviamente con la glándula tiroides es evidente y ya habíamos dicho que incluso la irrigación de la laringe está dada por las ramas de de las tiroideas superiores, ¿sí? Y volvemos a repetir la importancia de la membrana tanto cricotiroidea como cricotraqueal, que son los mejores lugares de acceso transcervical de la tráquea, sobre todo para los rescates. Su aplicación en anestesia, pues realmente bajo ultrasonido, realmente nosotros podemos pues identificar mejor las estructuras, sobre todo en pacientes con obesidad, en pacientes que embarazadas, en donde pacientes que tienen cuello corto, en donde hay pacientes en donde hay tumoraciones a nivel de la vía aérea que puedan desplazar las estructuras. Tenemos que hacer estos escaneos, ¿sí? Y obviamente estos escaneos no solamente es buscar y vemos ahí blanco y negro, que no, simplemente que el antecedente de saber un poquito de anatomía nos va a facilitar muchísimo más la identificación de la zoonoanatomía. Entonces, por eso la importancia que radica en el conocimiento de la anatomía de estos pacientes, ¿sí? Pues muchísimas gracias por su paciencia. Pues eso es todo. No sé, aquí Alex. Muchas gracias, Jimmy. Doctores, ¿tienen alguna pregunta relacionada a anatomía para el doctor Rivas?